Cordial saludo, apreciados estudiantes, deseándoles que todos se encuentren bien de salud, junto con sus familias, resguardados, respetando las indicaciones. A seguir me permito hacer un breve ejercicio, un breve ejemplo del proceso de eliminación gaussiana. La webconferencia del día viernes se explica acerca del tema. Recuerden por favor que ustedes deben leer todo lo que corresponde a la unidad 2. Tienen el material en la biblioteca. Se les facilitó a ustedes los distintos enlaces. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es repasar la teoría de algo que ustedes ya vieron, porque esto es de un curso de álgebra lineal. Entonces los invito a que hagan recuerdo de cómo es que se trabaja en álgebra lineal, solo que aquí lo vamos a ver desde una perspectiva numérica. Pero este es un tema que para todos ustedes debe ser ya conocido. Entonces, como vamos a hacer el ejemplo por eliminación gaussiana, recuerden que la idea es que los elementos que están debajo de la diagonal principal, o sea, estos elementos que están aquí, convertirlos en 0. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo. Y los elementos que están encima de la diagonal principal sean elementos diferentes de 0. Ese es básicamente el proceso de eliminación. Entonces, lo primero que hay que hacer sería que debemos determinar si este sistema tiene o no tiene solución. No tiene sentido realizar un problema o desarrollar un problema que no tiene solución. Para un problema de 4×4, pues nos vamos a demorar 10, 15 minutos resolviéndolo a mano, si no más, pero lastimosamente este tipo de sistemas en la naturaleza y en la vida práctica que suceden no son de 4×4, son de 1000×1000, 10.000×10.000, 1.000.000×1.000.000. Eso quiere decir que ningún humano está en capacidad de hacerlo manualmente. Entonces tenemos que recurrir a cálculos empleando herramientas computacionales para ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces imagínense yo empezar un problema que se me va a demorar 3 días en un computador, cuando no más, y darme cuenta que al final el problema no tiene solución. Entonces lo primero que yo tengo que garantizar es que ese tipo de problema que voy a resolver efectivamente tiene una solución. Para eso recurrimos a la teoría. Recordemos que para que un sistema tenga solución, o mejor dicho, un sistema puede o no tener solución, o puede ser o no ser única la solución. Un sistema puede tener infinitas soluciones, puede tener una única solución, o simplemente puede no tener solución. Entonces recurrimos a estos 4 indicadores de cuando un sistema se dice que es singular. Cuando se dice que es singular, quiere decir que es un sistema que no tiene solución. Entonces tenemos que mirar cuándo no tiene solución o cuándo esa solución no es única. Entonces un sistema de n por n cuadrada se dice que es singular o no tiene solución, no tiene infinitas soluciones cuando A no tiene inversa. Es decir, no existe una matriz M tal que al premultiplicar la matriz A por la matriz M me dé la identidad. O sea, no existe una forma de hacerlo. Esa M es lo que se llama la matriz inversa. O calcular el determinante de la matriz de coeficientes A y me tiene que dar 0 para que sea singular. Pero lo que yo busco es que sea no singular, o sea que mi determinante tiene que ser diferente de 0. O el rango de la matriz
sea menor que n, donde n es el número de filas o columnas linealmente independientes. Para que el sistema sea no singular, el rango de la matriz tiene que ser exactamente igual a n. ¿Qué quiere decir? Que el número de filas linealmente independientes tienen que ser igual al número de filas del sistema, o el número de columnas linealmente independientes tiene que ser igual al número de columnas del sistema. Y por último, que A, la matriz de cociente multiplicado por un vector z, sea igual a 0 para cualquier vector z. ¿Qué quiere decir eso? Que no interesa el vector. Si al multiplicarlo por A me da que es igual a 0, entonces digo que mi sistema es singular, por lo tanto, o no tiene solución o puede tener infinitas soluciones. Entonces aquí rápidamente vamos a mirar este ejemplo y voy a utilizar solamente a manera de ejemplo los dos primeros métodos, los dos primeros elementos. Realmente todos son mutuamente excluyentes. Con que uno no cumpla, ya los demás no van a cumplir, o con que uno cumpla, los demás cumplen. Quiere decir esto que si logro determinar que A tiene inversa, o que el determinante de A sea diferente de 0, sea mayor que 0, o que el rango de A sea igual a n, o no existe ese vector z que hace que esa multiplicación sea 0, con uno de esos que cumpla, entonces yo ya puedo saber que mi sistema tiene solución y esa solución es única. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar algunas funciones que ya trae Excel para calcular el determinante. Recordemos que el cálculo del determinante es una operación un poco tediosa. Les quedo a ustedes para que en la literatura que están revisando recuerden cómo es que es el cálculo de un determinante de una matriz 3×3, 4×4, n por n, y se van a dar cuenta que es un proceso bastante laborioso. Entonces vamos a utilizar simplemente la función mDeterm, matrix determinant. Eso es el determinante de un arreglo o de una matriz. Ya la tiene por defecto Excel. Entonces lo que hago es en una celda coloco igual, llamo a la función mDeterm y aquí me dice que el arreglo es toda la matriz de coeficientes. Cierro y doy enter. Este sería el determinante de A. O sea, ya aquí cumple que mi sistema es no singular. O sea, yo ya con esta prueba, yo ya sé que mi sistema tiene solución. O sea, puedo tranquilamente empezar el proceso de eliminación gaussiana y voy a llegar a la solución. Pero vamos a hacer el segundo elemento. Hicimos este. O sea, es diferente de 0. Es no singular, o sea, tiene solución y es única. Pero vamos a hacer esta otra comprobación. Vamos a encontrar una matriz inversa. ¿Sí o no? Entonces utilizo la función m inversa, y para utilizar la función inversa recordemos que la inversa de una matriz es otra matriz. Entonces yo tengo que seleccionar un espacio de 4 filas por 4 columnas también, y doy igual, y voy a hacer es m inversa, y aquí me pide seleccionar el arreglo. El arreglo es la matriz de coeficientes. Cierro, y aquí hay que tener cuidado para este cálculo, porque si doy simplemente enter, pues bueno, aquí me la calcula, pero mucho cuidado que este no es el cálculo correcto. ¿Sí, no? Vamos a copiarlo y voy a pegarlo aquí a un lado, solo los valores, y voy a hacerlo de la manera correcta. Vuelvo y borro, selecciono todos la 4×4 igual, voy a calcular la inversa de la matriz, selecciono el arreglo, cierro
el paréntesis y con Control Shift Enter simultáneamente, con Control Shift Enter, ya no creía que ya lo calcula. Anteriormente había que dar Control Shift Enter, pero parece ser que ya no es necesario. Bueno, algo aprendí nuevo hoy. Entonces dio el mismo valor, no hay problema. Entonces simplemente dar Enter y obtengo la inversa de la matriz. Por ahora creo esa es la inversa, ¿sí o no? ¿Cómo sé a ciencia cierta que es la inversa? Pues tengo que multiplicar la matriz inversa por la matriz A, o sea, multiplicar esta matriz por esta matriz y me tiene que dar la matriz identidad. Entonces recordemos que la matriz identidad también es una matriz con el mismo número de filas y columnas iniciales y es una operación de multiplicación de matrices. Entonces mmult me pide el arreglo 1, puede ser la matriz A, punto y coma, me paso al arreglo 2 que es la inversa de la matriz y esto me tiene que dar la inversa, la identidad. Observemos que efectivamente la identidad es una matriz cuyos elementos de la diagonal principal son unos y los otros elementos son 0. Alguien podrá decir, profe, pero es que esto no es 0. No es 0 y esos son los errores numéricos que estamos cometiendo. Efectivamente no es 0, pero es un valor que es 0.00017 ceros 2.8. Entonces, según mi criterio, yo puedo determinar que efectivamente esto es 0. ¿Cómo podemos visualizar de una mejor manera? Pues le cambiamos el formato de número y observemos que efectivamente los elementos que están en la diagonal principal son 1 y los elementos que están fuera de la diagonal principal son 0, o sea la matriz identidad. Esto comprueba una vez más entonces que mi sistema es no singular, por lo tanto tiene solución y la solución es única. Perfecto, entonces es lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de iniciar a resolver este tipo de problemas. Verificar. En un siguiente video, para no hacerlo muy largo, estaré empezando entonces el proceso de eliminación gaussiana. Muchas gracias.